Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Habla el pastor Ángel Pérez Villanueva, Iglesia Dios Pentecostal de Aguadilla Pueblo. En esta mañana nos dirigimos a ustedes en ocasión de la celebración del Domingo de Resurrección. Hemos estado toda la semana compartiendo sobre esta bendición y hoy es una gran oportunidad de dirigirme a ustedes, por lo cual les muestro mi agradecimiento y mi corazón está con la iglesia y con cada amigo que nos escucha. Queremos hacer una oración para así comenzar en esta hermosa tarde, esta palabra que nos va a ayudar a reflexionar sobre la resurrección de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios grande, Dios poderoso, Dios bueno, que tienes compasión no solamente de la iglesia, sino de todos aquellos que se acercan a ti. Tu palabra dice que tú oyes al pecador cuando se acerca a clamar a ti. Espíritu Santo, nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a ti y declaramos que somos más que vencedores. En esta tarde, Padre mío, mira esta palabra que he de comunicar a la iglesia, a los hermanos, a los amigos. Te pido que nos ayude a comprenderla y sobre todo, Padre mío, a predicarla y a creerla en nuestro corazón, porque aquí se nos va la vida. Sabemos, Dios, lo importante que es creer en la resurrección de Cristo y por ello hoy hablaremos para tu gloria. Padre mío, nos sometemos en el nombre de Jesús y pedimos que tú te glorifiques allá a los oyentes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Vamos a leer una porción bíblica, amados hermanos, en esta hermosa mañana. La misma se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 12 en adelante. Dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Padre, gracias. Esta palabra nos va a ayudar a reflexionar en esta hermosa tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, sabemos que todos estamos en los hogares en el día de hoy. Hoy es domingo de resurrección, y durante toda la semana hemos compartido, hemos visto películas de todos los calibres y tamaños, y hemos estado sumergidos en toda esta semana. Y cómo reflexiona, ¿verdad? Qué curioso que los canales comerciales llenaron todos sus horarios de películas que aluden a la experiencia de Cristo en la cruz del Calvario y otras historias más bíblicas que nos ayudan a entender la grandeza de Dios. Pero esta tarde me preocupa en gran manera la experiencia de la iglesia y lo que la iglesia ha recibido y cree con respecto a la resurrección de Cristo. Esto es uno de los temas que más se discute a nivel de todo el mundo, a nivel teológico, porque esta es la base, el fundamento de la fe de la iglesia está basada en la resurrección de Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo, si Cristo nos resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La premisa de si Cristo resucitó es para nosotros fundamental. Pero hay quienes opinan que no hubo resurrección. Pero vamos a enfocarnos, amado hermano, en lo que la iglesia cree, porque es a quien me dirijo especialmente en esta tarde. Y la iglesia sabe muy bien lo que la Biblia establece sobre esta experiencia tremenda, dolorosa, triste. La sufrimos, pero ya hoy estamos a más de 2000 años de esa experiencia y hoy produce gozo, alegría a cada cristiano, a cada hermano que sabe lo que esto significa para cada uno de nosotros. Ciertamente, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, Pablo nos advierte seriamente lo que significa para la iglesia la resurrección. Si usted busca en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, allí Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, la importancia de la resurrección de Cristo es tan fuerte que Pablo advierte
que para ser salvo hace falta creer en Cristo y creer en su resurrección. Toda persona que no cree en la resurrección de Cristo no tiene disponibilidad de la salvación. Por tanto, es para nosotros urgente creer en la resurrección de Cristo y predicarlo y mantener nuestra fe firme de que así ha sido, y de esa manera somos bendecidos por parte de Dios. Casi todos los testigos públicos que vieron o experimentaron el tiempo en que Cristo vivió, especialmente vemos esta narrativa en los evangelios, nos demuestra que realmente la resurrección de Cristo fue real. Ahora, hay 3 preguntas que yo quisiera tratar con ustedes de forma rápida. Y la primera de ellas es: ¿murió realmente Cristo en la cruz? ¿Es de verdad que Cristo murió allí, amados hermanos? Segunda pregunta: si Cristo realmente murió en la cruz, ¿realmente se encontró la tumba vacía? Y la tercera pregunta: si la tumba está vacía, ¿realmente quién estaba en esa tumba? Y el cuarto argumento que vamos a tratar es si hubo apariciones de Cristo luego de su muerte en la cruz del Calvario. Para nosotros, amados hermanos, es importante establecer que la muerte de Cristo fue real y, más que todo, históricamente se ha demostrado su veracidad, pero vamos a compartir parte de lo que esto significa. En primer lugar, amados hermanos, cuando pensamos en Cristo, debemos preguntarnos quién fue aquel que estuvo en la cruz del Calvario. Necesitaríamos mucho tiempo, demasiado, para tratar de explicar quién es aquel que está en la cruz del Calvario. Pero en esencia, los romanos pudieron identificarlo con suma claridad, porque cuando los romanos fueron a buscarlo junto a Judas Iscariote, lo encontraron allá en el Getsemaní. Él estaba orando con sus discípulos y ante la pregunta de dónde estaba Jesús, allí hubo una respuesta de Judas, donde va e identifica a Jesús con un beso. Jesús le dice: amigo, con un beso entregas a tu maestro. E inmediatamente cuando tratan de inquirir quién es Jesús, Jesús dice: yo soy. Y ante esa declaración de Jesús, los soldados y todos cayeron al piso. Esto es una referencia clara cuando Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, habló a Moisés. Y cuando Moisés le preguntó: Señor, cuando Faraón me pregunte, ¿quién me envía? ¿Qué le voy a decir? Y le dijo: tú le vas a decir, el gran yo soy te envía. Así que esa expresión de Jesús en el Getsemaní cuadra perfectamente con la misma palabra declarada a Moisés, haciendo referencia a quién es el que está allí en el Getsemaní y quién va a ser llevado luego a la cruz del Calvario. Es exactamente el Hijo de Dios, que va a morir en la cruz del Calvario para redimir y salvar a la humanidad. Así que Cristo es la persona, es la figura, es el Mesías, que es tomado y llevado hasta la cruz del Calvario. Pero no fue tan fácil, ¿verdad? Y aquí la primera declaración, si realmente Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Bueno, porque llegar a la cruz del Calvario no fue 1, 2, 3, sino que hubo un proceso completo. Y todo ese proceso, desde la noche, la mañana y la mañana del viernes, significa que Jesús sufrió en carne propia y en todo su ser, sufrió castigo físico. Tan es así que es imposible que Jesús pudiera sobreponerse a los azotes que le dieron los soldados romanos. Aquellos azotes se utilizaba una cuerda que era una cuerda trazada de cuero y tenía en sus puntas algunos pedazos de hueso que cuando pegaban sobre la persona a quien querían castigar, por lo regular arrancaban pedazos de su carne, dejando expuesta sus huesos y tal vez parte de lo que es la columna, porque había en aquel momento una manera de castigo tan atroz. El pueblo romano, ¿verdad? El imperio romano se caracterizaba por la forma de castigar a su gente y adoraba esta forma de castigo para que sirviera de ejemplo para mucha gente. Así que esa primera experiencia del castigo de Jesús fue tan violento, fue tan fuerte, que finalmente se prueba cuando Él no puede llevar la cruz del Calvario hasta
al monte, donde se va a exponer allí en el Gólgota, donde se va a exponer Jesús y los demás, los otros dos que murieron a su lado. Jesús estaba en tal condición crítica que básicamente se justifica el que cayera en ese caminar, que no pudo lograr llevar la cruz y tuvo que recibir ayuda, según nos muestra Mateo 27:32, Marcos 15:21 y Lucas 23 al 26. Por tanto, cuando vemos esta condición física sobre este hombre, solamente esa experiencia es suficiente razón para pensar que el que Jesús pudiera sobrevivir era algo sobrenatural. Pero ciertamente lo que queremos expresar es que eso le provocó finalmente la muerte en la cruz del Calvario. Por otro lado, nosotros tenemos que entender que los soldados que fueron asignados para llevar a cabo esta muerte de Cristo y luego llevarlo hasta la cruz del Calvario, eran personas que estaban adiestradas a llevar este tipo de labor y que su función era llevarlo hasta la cruz y allí darle muerte. Ninguno de estos soldados se iba a arriesgar a que finalmente no se lograra el objetivo, ¿verdad?, de los líderes religiosos y políticos de la época. Por tanto, la experiencia de Cristo en la cruz del Calvario, al llegar allí, ya llegó básicamente molido, como dice Isaías 53, fue molido por nuestros pecados. La ira de Dios hacia la humanidad se manifestaba ahora sobre la vida de Cristo, esta humanidad en la cual Él había propuesto de un principio, que sería la forma en que el hombre se salvaría. Por tanto, amado hermano, nosotros necesitamos estar completamente seguros de que la vida de Cristo al llegar al Calvario, allí perecería conforme el plan divino. Por otro lado, Satanás había inducido a los líderes religiosos y políticos para que esta muerte se ejecutara porque para él sería el final del intento de Dios de salvar la humanidad. Por tanto, allí había varias fuerzas espirituales operando a la misma vez. Y aunque Dios estaba presente, Dios conocía lo que estaba aconteciendo. En un momento dado dice la Biblia que Dios retiró su mirada de Cristo para no ver tanta atrocidad, pero el mismo infierno se estaba moviendo para que todo esto se completara. No sabiendo Satanás que en ese proceso Dios lo estaba utilizando para llevar a su hijo hasta la cruz del Calvario, y aunque el dolor fuera fuerte, sería la victoria más poderosa que se recibiría, porque ciertamente allí sería el final del pecado, de lo que el diablo había hecho en el huerto del Edén. Allí se acabaría, allí se consumaría. Y finalmente fue cuando Jesús dijo: consumado es. La obra redentora de Cristo allí se llevó a cabo y se realizó. Por tanto, pensar que Cristo murió en la cruz del Calvario, amado hermano, es fácil. Primero dijimos ya, el dolor que sufrió por el castigo recibido, un castigo inhumano. Segundo, la exposición a la cruz del Calvario, cuando llegaron los líderes romanos para ver cuál era la condición de los crucificados, vieron que Cristo ya había fallecido, pero como cuestión de hecho y para corroborarlo, perforaron su costado y de esa manera traspasar su corazón, saliendo de su cuerpo agua o líquido. Algunos dicen que salió plasma, para ilustrar la muerte ya final de Cristo en la cruz del Calvario. En tercer lugar, la Biblia establece que no sería roto ni uno de sus huesos, y aunque los otros dos crucificados les rompieron, les quebraron sus piernas, en el caso de Jesús no fue necesario, porque ya la muerte se había manifestado sobre él. No había manera de que Jesús pudiera sobrevivir a esa experiencia física, porque todos sabemos que además de ser Dios, Jesús era humano como tú y como yo. Esa parte humana murió allí en la cruz y finalmente fue sepultada. Ahora, realmente, amados hermanos, tuvimos la experiencia de cómo Jesús es bajado de la cruz del Calvario, es llevado a ser enterrado y se le pusieron soldados para que vigilaran la entrada. La experiencia de los soldados fue una que nos va a dar a nosotros la segunda clave por la cual decimos que Jesús resucitó. Mientras Jesús estaba envuelto en el sudario y todo lo que se utiliza para enterrar a un muerto, y estando
encerrado en la cueva con una piedra a su entrada. A la parte afuera habían soldados que vigilaban con el propósito de evitar de que alguien dijera que vinieron y se robaron el cuerpo de Cristo, porque él había declarado que resucitaría el tercer día. La historia bíblica nos dice que el tercer día 2 ángeles del Señor llegaron a ese lugar, movieron la piedra y el Señor Jesús salió de allí. Pero antes de que Cristo saliera, los soldados pudieron ver el resplandor, pudieron escuchar el ruido, seguramente pudieron ver los ángeles y salieron huyendo despavoridos, corriendo, y fueron hacia los líderes religiosos, indicándoles que Jesús había resucitado. Los líderes religiosos empezaron entonces a planificar una estrategia para indicar que los discípulos se lo habían robado, y le pagaron dinero. Le pagaron dinero para que estos soldados declararan de forma mentirosa y descarada que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque ya había habido una experiencia. Las mujeres, especialmente María Magdalena, los discípulos, habían comenzado a expresar y a declarar que Jesús se había levantado, que Jesús estaba vivo. Y entonces los religiosos, en vez de traer la prueba, conseguir el cuerpo de Cristo ya muerto y presentarlo, pues en vez de hacer eso, lo que hicieron fue que comenzaron a rechazar la idea de la resurrección de Cristo mediante la mentira y el engaño. Pero ¿sabe algo, hermano? Significa que en aquel momento estas autoridades estaban confusas, porque no pudieron demostrar que Jesús no había resucitado. Había prueba suficiente para demostrar que el cuerpo de Cristo estaba en esa tumba. Había sido sellado con el sello romano. Nadie podía romper ese sello. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús había declarado que Él se levantaría y que Él iba a resucitar. No hay sellos romanos, no hay nada que pudo haber detenido esta experiencia de que Cristo saliera de la cruz del Calvario. Tan es así que finalmente, cuando llegaron las mujeres y finalmente Pedro también, encontraron todas sus vestiduras que usaron para salvaguardar el cuerpo, lo encontraron allí, puesto en la cueva, acomodado, arreglado, y Cristo ya no estaba en aquel lugar. Por otro lado, mi amado hermano, después de que Cristo resucitó y salió de aquella cueva, el tercer testimonio que tenemos es que Cristo anduvo sobre la tierra 40 días, dice la Biblia. Durante esos 40 días, el Señor, ya resucitado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, ahora ha comenzado a experimentar una vida maravillosa. Cerca de 500 personas, dice el apóstol Pablo, tuvieron la experiencia de encontrarse con Cristo en diversas formas y maneras. Si hubiese sido una sola persona que hubiese declarado me encontré a Cristo, pues hubiésemos tenido dudas al respecto. Pero cuando hablamos de 500 personas, es imposible que 500 personas pudieran reclamar el mismo hecho en distintas instancias, en distintos lugares. Para nosotros esta es una de las experiencias más grandes y es la evidencia más contundente de la aparición de Cristo, donde no hay nada que pueda negar que el hecho de Cristo es real y que en aquel momento fue real para los discípulos y hoy es real para nosotros. ¿Resucitó Cristo? Sí, resucitó Cristo. ¿Salió, amado hermano, de la tumba? Sí, salió de la tumba. ¿Apareció a personas después que resucitó? Apareció a más de 500 personas. Por tanto, como iglesia, no tenemos, hermano, ningún tipo de duda de que la resurrección de Cristo fue cierta, fue segura y fue real. Ahora, ¿cuál es el impacto para nosotros los cristianos el hecho de que Cristo resucitara? Bueno, lo primero que le dije a ustedes es que si usted no puede creer en la resurrección de Jesucristo, no podrá ser salvo. Ciertamente, esto impactó a todos los discípulos, a todas las generaciones y a todas las edades.
La más sólida evidencia a favor de esto, de que Cristo resucitó, es que implica la transformación de todos los discípulos. Usted recordará que al momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, solamente se encontraban Juan y María. Estaban allí a su lado viendo aquel gran sufrimiento, por lo que los discípulos habían desaparecido. Los discípulos habían dejado solo al Maestro en la cruz del Calvario. Qué triste, hermano. Después de haber estado 3 años y medio y haber conocido la grandeza del Señor, en el momento más crucial de la vida de Él, los discípulos le abandonan. Parece ser que esta es una práctica, ¿verdad?, que el hombre acostumbra cuando vienen los problemas y vienen las situaciones. Mucha gente, cuando vienen los problemas difíciles, abandonan a Dios y lo dejan, amado hermano, como si no fuera importante para su vida. Pero yo te quiero decir que en este tiempo somos tú y yo quienes necesitamos estar al lado de Cristo. Cristo seguirá siendo Cristo, Dios seguirá siendo Dios, aunque tú estés o no estés a su lado. Pero esta experiencia gloriosa es la que hace que un grupo de discípulos cambie toda una experiencia de vida. Ya dijimos, en primer lugar, Juan y los demás discípulos, aunque Juan estaba allí en la cruz del Calvario y Jesús le puso en las manos el cuidado de María, ciertamente los demás discípulos no estaban a su alrededor. Pero además de esto, Pedro es uno de los discípulos que marca esta experiencia, porque Pedro estuvo asustado mucho tiempo y comenzó a huir y a negar. Varias veces Pedro se le fue cuestionado y se le indicó varias veces: tú te pareces a uno de ellos, te pareces a esos cristianos que andan por ahí hablando de Cristo. Y Pedro negó varias veces, 3 veces negó Pedro esta experiencia, porque estaba asustado. Pedro tenía en su corazón temores. ¿Por qué? Bueno, porque el Cristo que había estado predicando de momento ya no está en medio de ellos. Pero cuando Cristo aparece, y aparece a Pedro, a los 11 discípulos, y comienza a hablarle y a mostrarle la realidad, toda la experiencia de estos discípulos comienza a cambiar. Cada uno de ellos. Pero empecemos por Pedro. En el libro de Hechos podemos ver a Pedro, aquel Pedro que era impulsivo, tenía tal vez no mucha educación, pero vemos a un Pedro ahora poder citar la palabra, hablarla con denuedo, con autoridad y con la unción del Espíritu Santo, donde su primer mensaje, 3,000 almas, 5,000 almas, 8,000 almas se ganó en menos de una semana para Cristo, porque habló con autoridad y con poder, anunciando el Cristo crucificado. O sea que Pedro es un testimonio, Juan es un testimonio, cada uno de los discípulos es un testimonio de que Cristo resucitó. Y ciertamente cada uno de ellos ha recibido fuerza, ha recibido una nueva condición de vida emocional. Es imposible que tantos hombres, como dice la Biblia, ¿verdad? El Señor les dijo: ustedes se van a ir al aposento alto, y allí 120 estuvieron orando. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, vino sobre ellos lo que el Señor dijo: mas recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transformó la vida de estos hombres, de estas mujeres que predicaron a Cristo, y la iglesia que comenzaba en aquellos días se convirtió en una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia donde los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera, eran reprendidos, donde los discípulos comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, sin resistirse al llamado de Dios. Ciertamente, qué cosa más maravillosa, amado hermano. Estos discípulos, cada uno de ellos hizo énfasis en la importancia de lo que es la resurrección de Jesucristo. Cada uno habló de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, amado hermano, como enseña Pablo en 2 Corintios, si Cristo no hubiese resucitado, ciertamente las cosas no hubiesen sido como fueron. Pero sí, Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos, y levantado de entre los muertos, fue y visitó, anduvo por 40 días, predicando la palabra nuevamente, fortaleciendo a la iglesia, diciéndole a la iglesia: no te detengas, no te preocupes que el mundo no crea, no te preocupes que los líderes no quieran creer. Ciertamente todavía vemos desesperanza en los líderes ante esta pandemia. Vemos cómo la gobernadora se expresa tratando de buscar alguna salida
y cómo toda esta problemática se le viene arriba y a veces vemos su tristeza en su rostro. Pero hermanos, no pueden tener más, porque Cristo es el único que cambia la vida, que cambia el corazón, que trae consuelo, que nos ayuda en nuestra vida a vivir de una manera mucho más cerca de las cosas espirituales. Por tanto, amado hermano, en esta hermosa mañana, nosotros tenemos que entender que toda la evidencia bíblica demuestra que Jesús resucitó. No solamente la iglesia de esos primeros días, sino tú y yo, que somos cristianos, somos un ejemplo vivo de que Cristo resucitó. Nuestra fe está cimentada en esa palabra de que Cristo resucitó. Y hoy, amado hermano, tú y yo estamos puestos en una posición de privilegio. Dice la Biblia que el Señor fue a preparar lugar para nosotros, diciendo para que donde yo esté, ustedes también estéis. Por tanto, la fe de la iglesia es que en un momento dado nosotros vamos a levantarnos de forma muy especial, de forma muy maravillosa, amado hermano, y queremos que entendamos cuán importante es en esta hora predicar el Evangelio, predicar de Cristo. Amigo, tú que me estás viendo posiblemente allá en tu hogar, te quiero decir, es un tiempo para tornarse a Dios. Basta ya de estar en cuarentena en tu hogar, viviendo en desesperanza, viviendo en angustia. Te invito para que tú te acerques a Dios en esta hermosa mañana. Tú reflexiones y diga, basta ya, me voy a dar una oportunidad, le voy a creer a Cristo. Quiero ser como los cristianos. Yo quiero bendecirte en esta hermosa mañana y declarar una palabra de fe sobre ti. Si declaras en esta hora que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. En esta mañana yo quiero orar para que esta palabra llegue al corazón de la iglesia y al corazón de cada amigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque Cristo resucitó. Te doy gracias, Señor, porque cada discípulo pudo entenderlo a cabalidad y pudo encontrar, Dios, en su necesidad, que tú eres todo para su vida. En esta hora maravillosa, Dios, haznos volver a ti, que podamos, Dios, verte en nuestro caminar. Mira a cada amigo, Dios, que está experimentando tiempos de angustia. Ve con ellos, sálvalo, inquiétalo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye de todo pecado. Redarguye a cada amigo, a cada hermano, Señor, que está viendo, que vive en pecado, que se vuelva a ti, que regrese a ti, que no se mantenga alejado, Señor amado, porque el tiempo de tu venida está cerca. Señor, son tiempos peligrosos, pero queremos honrarte. Te doy gracias en esta hermosa tarde y declaro por fe, Señor, que vamos a vernos maravillosamente un día, si no en esta tierra, en el cielo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Busca al Señor en tanto que está cercano. Aleluya, este es el tiempo de buscar a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en el nombre de Jesucristo.